Daniela, ¿tú crees en la frase de tal palo, tal astilla? Claro que sí. De hecho, creo que esto no se limita solo a lo físico. Yo creo que podemos heredar muchas cosas. Inclusive las maldiciones. Sí, las maldiciones, la mala suerte. Yo creo que todo eso se hereda. Bueno, vamos a ver. Hablamos de maldiciones familiares. Oh, yeah. Exacto presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 10, hablamos de familias malditas. Eso parece el titular de un capítulo de Investigation Discovery. Haciéndole aquí un poquito de promo a los amigos de Investigation Discovery. Pero dime tú si no parece eso, familias malditas. Tú sabes que yo tengo la teoría de que la comida me queda mejor cuando cocino viendo capítulos de Investigation Discovery. Mientras más sangriento es el episodio... Más sazonado queda lo que estás haciendo. Sí. Qué horrible lo que estás diciendo. Hoy vamos a hablarles de maldiciones familiares porque sin duda hay familias marcadas por la desgracia que por otro lado suelen ser familias poderosas, millonarias, exitosas. Yo creo que eso también tiene que ver que esas son las que llegan a la luz Obviamente. pública. Hay familias que simplemente tienen mala suerte. Y nadie los conoce. Yo los he conocido así y simplemente dices, Dios mío, qué salazón. Salazón, para los que no son venezolanos, Glosario muy importante. es tener mala suerte, estar salado. Estar salado es tener mala suerte. Es verdad, lo vamos a poner en el glosario muy importante como una acotación de un regionalismo. El hecho es que en ese caso de familias anónimas son más desgraciados todavía porque ni siquiera tienen... Nadie se entera. Nadie se entera de sus maldiciones familiares y aparte ni siquiera tienen el poder adquisitivo O sea, que tienen estas que vamos a nombrar sí, aquí. porque aquí la mayoría de las muertes son bastante rimbombantes. Claro, no, y estamos hablando de familias muy poderosas. Vamos a comenzar con los Hemingway. Los Hemingway tienen una racha de... Fíjate que todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe que el gran Ernest Hemingway se suicidó. Uh-huh. Lo que no sabe es que eso es como una especie de bagaje que carga toda esa familia. Correcto, que comienza con el padre de Ernest Hemingway, quien se quita la vida luego de una larga lucha contra la depresión. En 1928 decide dispararse. Sin embargo, pues este fue, digamos que el primero de una serie de suicidios dentro de los Hemingway. Que probablemente viene en generaciones hacia atrás. Exacto, capaz. El hecho es que Ernest Hemingway puso fin a su vida luego de una vida bastante intensa, diría yo, porque Ernest Hemingway fue un tipo que estuvo en la guerra, manejó una ambulancia durante la Primera Guerra Mundial, fue corresponsal de guerra durante la Guerra Civil Española. Fue un hombre súper fuerte, aguerrido, parco. Estoico. Incluso sobrevivió a 2 accidentes aéreos en menos de 24 horas estando en el Congo. O sea, estamos hablando de un tipo súper fuerte. Sin embargo, tuvo grandes problemas de alcoholismo y ya... Sí, llegando hasta un punto que la mujer, la última mujer de Hemingway está obstinada. Sí, de hecho ella lo sometió a varios tratamientos psiquiátricos bastante experimentales y extremos, tratando de ver cómo podía combatir el alcoholismo que sufría el escritor. Él finalmente decide poner fin a su vida con una escopeta en el 2 de julio de 1961. Si te pones a ver, es probablemente una muerte bastante masculina y digna de una persona como Ernest Hemingway. No lo glorifico, pero un personaje como él no podía morir de otra manera. Lo que pasa es que alguien que además estuvo su vida en riesgo muchas veces, finalmente él decidió cómo se iba a ir y cuándo se iba a ir. Exactamente. Pero él no está solo. Hay algo que de alguna manera los psicólogos llaman a una especie de predisposición genética hacia el suicidio, porque su hermana Úrsula, quien sufría de cáncer y además sufría también de depresión, se suicida 5 años después, en el 66, con una sobredosis de drogas. Yo creo que en el caso de los Hemingway, el factor común es la depresión. Y la depresión sí es una enfermedad. Y se hereda. Totalmente. El hermano de Ernest y de Úrsula, Leicester, también escritor, también se suicida en el 82, luego de sufrir de diabetes y depresión nuevamente. Después están las 2 hijas,
Las dos nietas Leicester se suicida de un disparo en la cabeza. Yo recuerdo a las dos hijas nietas. Las nietas Las dos nietas de Ernie, Mariel y Margot, como unas mujeres bellísimas. Y bueno, justamente fue Margot Hemingway, la última de los Hemingway, en recurrir al suicidio como vía de salida de esta vida. De hecho, Margot se suicida en el año 96 de una sobredosis también. El 1 de julio, justo un día antes del aniversario del suicidio de su abuelo. O sea, hay una predisposición suicida. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? A ver, se habla de que sí existe la heredabilidad de la conducta suicida, pero no se conoce cuál es el mecanismo genético implicado. O sea, no es como, por ejemplo, cuando tú heredas otro tipo de enfermedades que los puedes identificar con temas, bueno, él tiene el riñón así o tiene... qué sé yo, algún problema en un órgano o algo. En el caso del suicidio no logran identificar exactamente de dónde viene. Hay unos científicos que están haciendo algo que se llama autopsia psicológica, que es como un estudio de investigación con el detective privado donde analizan el comportamiento de esos suicidas de la familia, qué circunstancias los llevaron a eso, qué ocurría en el entorno de este suicida, y de esta manera poder prevenir los factores de riesgo de las otras generaciones. En este caso, la maldición de los Hemingway obviamente es la depresión. Es lo que parece ser, la depresión. A pesar de que la autopsia psicológica tiene un nombre así todo como si fuera, no sé, una cosa súper científica y tal, es más que todo como un análisis retrospectivo. Entonces recomienda que las familias que tengan como que esta tendencia familiar busquen ayuda a través de psicólogos especializados en esto, y se hacen estudios a profundidad de las conductas familiares, y es como una manera de poder prevenir, ¿no? Que haya hasta alguien cierto más punto. así. Sí, o sea, cuando tú ves que existe un antecedente familiar, tienes que estar con cuidado. Exacto. Vamos a hablar de otra familia que esta sí tiene una maldición. ¿Cuál película? Los Lee. Háblame de Bruce Lee, Fede, que tú conoces de Bruce Lee. Sí. Bueno, vamos a empezar por los padres de Bruce Lee. El papá de Bruce Lee también era actor. Y en un momento determinado mudó a su familia a San Francisco, en donde nace Bruce Lee. Bruce Lee era norteamericano. Pero siendo joven, se vuelven a mudar a Hong Kong, en donde el papá actúa en varias películas, inclusive se llevaba a Bruce, quien se interesó por el cine. Claro. Y ahí es donde se sembró esa semilla. Esa semilla de actor. De actor. Cuando tenía 18 años, Bruce se muda a Estados Unidos. A estudiar, ¿no? Sí, a la Universidad de Washington, y empieza a dar clases de artes marciales. Lo ven los productores, y en algún momento él termina en el Avispón Verde, en donde empieza a romper con ese estereotipo del chino del che señor. Y, oye, sí, que era terrible cómo el cine ridiculizaba a los asiáticos. Sí, bueno. En ese momento. Sí, la gente piensa que los afroamericanos la llevaban mal con el cine, no se imaginan los chinos. Bruce Lee se convierte en... Bruce Willis no tiene nada que ver con esta historia. Continuamos. Bruce Lee se convierte en esa primer gran estrella asiática. Y marca un nuevo estereotipo de la figura del asiático dentro del cine. Entonces, más bien la gente lo empieza a ver como, wow, yo quiero ser como él. Yo quiero ser Pero como más Bruce allá Lee. de eso, ¿de dónde viene la maldición que se habla de la maldición de los Lee? ¿Qué es eso? Sí, al papá se dice que lo maldijo un pescador que le dijo que ninguno de sus descendientes varones iba a llegar a viejo. Todos iban a morir jóvenes. Sí, y fíjense que Bruce muere a los 32 años, al parecer de una inflamación cerebral. Pero no se sabe, hay muchas teorías de conspiración en torno a la muerte de Bruce Lee. De hecho, se habla de una familia maldita porque su hijo Brandon, su único hijo, también actor, muere durante el rodaje de la película El Cuervo. Sí. Y esto cementó por completo la idea de que existe esa maldición dentro de los Lee. Obviamente ya terminó porque no hay más descendientes en la familia Lee.
Qué tragedia, tan jóvenes, tan talentosos, tan guapos. Guapos en la cúspide de su carrera. De hecho, se dice que el papá, cuando recibe esta maldición de este pescador, cuando nace Bruce Lee, lo inscribe con nombre de niña. Sí, Fénix, pequeña Fénix, una cosa así. En la traducción vendría siendo pequeña Fénix, como para tratar de sortear esta maldición. Y, o sea, el papá sí creía que estaban malditos. Sí creía que había algo ahí. Y eso se lo transmitió a Bruce, que le dijo, mira, ojo. Claro, cuando da luz a su hijo en Estados Unidos es obligado a inscribirlo con nombre masculino. Entonces el nombre que tenían originalmente para él era Lin Jun-fan. Finalmente lo inscriben como Bruce. Sí, se salvó. Sí, le van a poner nombre de niña. No, y además que comercialmente Lin Jun-fan no es quizás el nombre más exitoso. A menos que vayas a tener un restaurante chino. O mercadeable. Ay, racista. Vamos ahora con, yo creo que cuando tú piensas en familias malditas... Estos son los rockstar. O sea, esta gente se lleva la batuta, señores, porque todavía, hasta el año pasado, esta gente está arrastrando sucesos increíbles y devastadores que se le achacan a la supuesta maldición que cargan encima. Los Kennedy. Los Kennedy, imagínate tú. Son tantos Kennedys que han pasado por desgracias que a veces uno no sabe ni por dónde empezar. Porque inmediatamente te viene JFK, presidente de los Estados Unidos. Y John John. Y John John, que además fue una muerte relativamente reciente que todos pudimos ver cuando sucedió, ¿no? Por lo menos los viejitos como nosotros. Sí, los viejitos como nosotros recordamos esa fecha. Pero son muchas las tragedias de la familia Kennedy. Sí. Esto digamos que puede empezar con Rosemary, hermana de John F. Kennedy, que es uno de los casos más famosos de lobotomías de la historia. Ella fue paciente del polémico doctor Walter Freeman, el famoso doctor Picayelo, que tenía unas técnicas de lobotomía terribles. Sí, metía el picayelo por el ojo, por la cuenca del ojo, y pullaba el cerebro. Y según él, eso ayudaba. No sé si ustedes han visto la serie de la enfermera Ratched, pero el doctor de la serie es más o menos una versión caricaturesca del doctor Walter Freeman. Claro, pretende ser un guiño a este médico. ¿Por qué a Rosemary la someten a este tratamiento? El papá alegaba que ella sufría como de unos ataques como de epilepsia. Algo tenía Rosemary cuando se dice que realmente era lesbiana. Era lesbiana. Y que este doctor, entre las cosas que prometía curar la homosexualidad. Una cosa terrible. El hecho es que a Rosemary esto le causó un resultado caótico. Curiosamente, Rosemary sobrevivió a casi todos sus hermanos. Claro, pero porque la tuvieron encerrada en un psiquiátrico hasta su muerte en el 2005. Sí, bueno, porque no podía caminar. Desarrolló problemas de lenguaje, no podía hablar. Desarrolló incontinencia. O sea, a Rosemary la mataron en vida. Exactamente. Después tenía solo 23 años cuando le hicieron la lobotomía. O sea, sí, y de lo más bonita. Sí, terrible. Una locura. Muchos piensan que JFK era el elegido de la familia para ser el nuevo patriarca. Pero resulta que él tenía un hermano mayor, que era Joseph Patrick Kennedy Jr. Este hermano mayor falleció en combate. Durante la Segunda Guerra. Entonces ya tenemos a dos. De hecho, el avión explotó. Ellos también tienen un tema con los aviones. Sí, digamos que es el primer accidente aéreo de los Kennedy. Exactamente. Pero vienen varios. Kathleen Agnes Kennedy, la otra hermana, la que le seguía a Joseph y que estaba antes de John, muere también en un accidente aéreo al sur de Francia, estando con su amante. Un accidente, bueno, fatal. En el año 48, apenas 4 años después que Joseph. Luego tenemos el asesinato en el 63, que todos hemos visto los registros que quedaron del atentado que se le hizo en Dallas a John F. Kennedy. Tenemos el asesinato de su hermano. El asesinato de su hermano Robert también. El mismo JFK tuvo varios hijos, varias pérdidas. Él y Jacqueline tuvieron 2 pérdidas. Ajá.
De hecho, también ella se dice que tuvo una tercera pérdida, pero estas dos que estás nombrando tú fue que ella dio a luz a una hija muerta en el año 56 y luego en el 63 tuvo un hijo varón prematuro que murió a los pocos días. Exactamente. Pero aparte de esto creo que hay otra pérdida. Y bueno, y sabemos que Jacqueline tampoco tuvo un destino muy feliz, murió muy joven, murió de un cáncer a los 64 años más o menos. Después tenemos a Ted, que siempre fue la comidilla Edward Moore, ¿no? Sí, que siempre fue la comidilla de la política estadounidense porque básicamente era un borracho. Él también tuvo un accidente de aviación que pero prácticamente... sí lo sobrevivió. Este lo sobrevivió, lo tuvo postrado durante un tiempo mientras se recuperaba y al parecer se hizo adicto a los calmantes. Bueno, finalmente murió, fue senador y murió en el 2009 a causa de un tumor cerebral. Sí, bueno, pero cuando tú lees un poco acerca de su vida, tuvo 200 accidentes de tránsito. Sí, terrible. Era un desastre ambulante. Luego tenemos al padre de los Kennedy, quien muere de una embolia en el 61. Bueno, realmente muere en el 69 de una ACV, pero en el 61 sufre una embolia donde pierde el habla y queda toda la mitad de su cuerpo paralizada. Exactamente. Así vive unos 8 años aproximadamente y finalmente muere de una ACV en el año 69. La maldición de los Kennedy descansó durante un tiempo. Se creía que eso ya se había terminado con esa generación. Y después la gran estrella naciente de la familia, que era John. Ajá, que era un... Que les puedo asegurar que iba a llegar a la presidencia de Estados Unidos, de seguro. Bueno, era un destacado periodista, un hombre muy superinteresante. Tenía todo lo que tenía el padre. Sí. Muere en un accidente aéreo. Él tenía una avioneta y simplemente estaba yendo a unas vacaciones. En unas vacaciones con la esposa. Y la cuñada. Y se estrelló en el mar. Y bueno, fallecieron en el acto. Pero la más reciente tragedia de los Kennedy, yo no la conocía. Esto se remonta ahorita, a abril del año pasado, el 2020. La sobrina nieta de John F. Kennedy, Maeve McKean, y su hijo Gideon desaparecieron en un accidente de canoa en Maryland y fueron hallados muertos 5 días después. Imagínate tú. Esta vendría siendo como que la última muerte trágica registrada de los Kennedy. Realmente son muchas. Son muchas. La familia tiene mala suerte. Son muchas. Y claro, solo estamos hablando de las muertes, ¿no? Hay muchísimas otras cosas oscuras en torno a esta familia. Otra familia que tiene una vida súper trágica y tú dices, wow, ¿cómo es posible? Son los Guinness. Los de la cerveza Guinness. Los irlandeses, que dicen que la maldición data desde el siglo XVIII, cuando Arthur Guinness, quien además era el hombre más rico de Irlanda para ese momento, perdió a 10 hijos antes de morir él. Se dice que también uno de los nietos se envenenó, otros 2 fueron encerrados en manicomios por problemas mentales, 3 se convirtieron en alcohólicos y murieron en situación de pobreza extrema. O sea, una desgracia tras otra. Se habla de una gran mala racha que además los persiguió también durante el siglo XX. Se dice que esta familia estaba envuelta siempre en accidentes de tráfico, sobredosis, suicidios. Digamos que se habían mantenido como un poco bajo perfil. Yo creo que la maldición de esta familia son los vicios. Vicios y mucho dinero son una mala combinación. Pero la tragedia más reciente no tiene nada que ver con eso, y es lo que a mí me impactó mucho, porque la heredera de este imperio cervecero, Honor Ulot, una chica de solo 19 años, murió en forma muy extraña. Ella la encontraron muerta en la piscina. Sí, la encontró el hermano. El hermanito de 15 años llegó a la piscina y la muchacha estaba en el fondo de la piscina. En el fondo de la piscina. Entonces, bueno, la sacan, la chica estaba muerta. Claro, pero fíjate, a ella le hicieron la autopsia y ella no estaba borracha. Ni tenía drogas. Nada. Al parecer se cayó, se dio un golpe y se ahogó. Pero también están los rumores de que quizás la mataron, porque la muerte es muy rara. Ella era, o sea, imagínate, era su casa, era su piscina, ella era una buena nadadora. El hecho es que la encontraron con un hombre dislocado y una contusión cerebral muy fuerte. Entonces se cree o que se cayó y se golpeó, o que, bueno, simplemente la mataron. Ahora nos vamos a la maldición favorita de la revista Hola. Ellos fueron la maldición de todos los salones de belleza durante los 80 y 90. Exactamente, los Grimaldi, la famosa monarquía... los Mónaco. Los de Mónaco, exactamente.
que van desde... Yo pensé que la maldición arrancaba con la muerte de Grace Kelly, pero cuando tú te pones a indagar, resulta que al parecer Rainiero primero lo maldijo una gitana. Sí, se iba a casar con una gitana y la abandonó en el altar y le dijo... La mujer lo maldijo, pero la maldición es cual película. Ningún Grimaldi será feliz en el matrimonio, al menos que se case después de los 50 años. Entonces así como súper... Como digo yo, random, la maldición. Eso suena a la propia excusa que le dicen a los hijos, mira, cásate viejo, ¿vale? Sí, nosotros estamos malditos, no te puedes casar joven, porque si no, no vas a ser feliz. Así que, entonces, bueno, nada, el hecho es que creo que el único que cumplió esto fue Alberto de Mónaco, que tampoco es que se vea muy feliz, sobre todo su mujer. Pero bueno, así, no, comentario hola total. Vamos a dejar el tema de Alberto de Mónaco y su sexualidad dudosa y la cara de infelicidad de su pobre esposa. Bueno, el hecho es que aquí está la muerte de Grace Kelly, está la muerte del esposo de Carolina de Mónaco, Casiraghi en un accidente de lanchas de estas de velocidad. La carrera musical de Estefanía de Mónaco. Eso es una desgracia de por sí. La vida amorosa de Estefanía de Mónaco. Pero bueno, nada, el hecho es que al parecer esta maldición está como aplacada. Lo último que yo leí de ellos más bien me pareció súper interesante y es que Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco, pobre niñita que aparecía en la ola siempre con cara de miserable. Infeliz. Hoy en día es una mujer muy bonita que estudió filosofía y que acaba de firmar con una importante casa de moda para hacer unas especies de charlas, simposios y eventos de tertulias filosóficas enfocadas a lo femenino, a la mujer, al rol de la mujer. Pero más que un evento de moda, fatuo y fashion, es un tema filosófico y existencial sobre la mujer, pero auspiciado por una marca de moda. Y me pareció súper interesante porque son dos cosas que yo no hubiese casado nunca, ¿no? Sí, bueno. Y ella está casada con un filósofo. Que es lo que estábamos hablando hace un rato, que ese precisamente no tenía una maldición, sino ese tuvo toda la suerte del mundo, porque ese es el único filósofo del mundo con millonario. Dinero. Él no está en una familia maldita, él es un bendecido y afortunado filósofo que se casó con Era el profesor. Fue profesor de Carlota y está casado hoy en día con ella Bueno, quizás es el que la mantiene viva. Y con los pies, no en la tierra, porque ningún filósofo tiene los pies en la tierra. Y ninguna princesa de Mónaco tampoco. Pero bueno, es una gente que parece por lo menos ser mucho más feliz que sus antepasados. Los Getty. La gran maldición de los Getty es realmente que el patriarca de la familia era un miserable. Sí, era un tipo increíblemente millonario e increíblemente pichirre. Pichirre, glosario muy importante. Una persona... Avara, tacaña, miserable, que cuenta hasta el último centavo. Tanto así que cuenta eso. Porque este hombre, siendo el hombre más rico del mundo, tenía teléfonos públicos en su casa para que los invitados hicieran llamadas. Exacto. Y él no tener que pagarlas. Bueno, a este señor... Esta es otra familia que está marcada por el tema de los vicios y todo lo que son las drogas. Este señor tenía un hijo al que le asigna irse a Europa a como encargarse de los negocios desde Francia. Este hijo era un adicto, deja a la mujer después por una actriz, posteriormente muere de una sobredosis. El hecho es que él tiene un hijo con su ex esposa, que a los 16 años lo secuestran al muchacho. Cuando llaman al abuelo Getty para pedirle el rescate, él dice que él no piensa pagar ni $1. Sí, porque tiene la palabra, tengo 14 nietos, si pago por este tengo que pagar por los otros 14. Claro, él dijo, si llego a pagar por este nieto, me van a venir a secuestrar los otros 14. Sí, yo lo siento, eso suena muy lógico, pero es tu nieto. Exactamente. Bueno, el hecho es que los secuestradores se empezaron a poner tan nerviosos con la situación al darse cuenta que nadie quería pagar el rescate y que la mamá del muchacho no tenía ese dinero. Que le mandaron una oreja a un periódico, una oreja Le cortaron la oreja al chamo, la mandaron a un periódico y ahí se dieron cuenta de que el asunto era serio. Estamos hablando de que pedían $16 millones, que al día de hoy esos son como $97 millones. Un poco de plata. Pero estamos hablando de que es Getty, que era el magnate de la industria petrolera. Por supuesto, era el hombre más llegó a ser el hombre más rico del mundo. Eso no era nada para él, era un tema ya más de honor. Finalmente él le presta el dinero a la exnuera. Al 4% de interés. Exactamente, le aclara que tiene que pagar mensualmente una cuota por el préstamo con el 4% de interés. O sea, estamos hablando de que era su nieto. Finalmente este muchacho lo rescatan.
Hay una película al respecto bastante buena. De hecho, no sirvió mucho que lo rescataran porque también siguió los malos pasos de muchos de estos millonarios malditos y terminó muy mal. Murió en el 81 de un derrame cerebral que producto de un consumo de drogas exagerado. Intenso. El muchacho incluso estaba parapléjico y parcialmente ciego. Años más tarde, en el 2015, Andrew Rock Getty, otro de los nietos de este señor Getty, fue encontrado muerto en su mansión en Beverly Hills. Con 47 años. Tan solo 47 años, en unas condiciones bien particulares. Una muerte súper exagerada, así... Sí, estaba tirado en un charco de sangre. Una cosa terrible. Cuando le hacen la autopsia se dan cuenta que el hombre estaba con un cuadro médico terrible, tenía muchos problemas médicos, al parecer colapsó por una úlcera estomacal súper complicada y una intoxicación de metadona para combatir el dolor de estómago. Yo sufro de úlcera estomacal y sé lo que duele. Pero yo me imagino que el nivel del dolor de este señor de intoxicarse con medicamentos, bueno, también habría que ver qué adicciones habrían de por medio. Ahora, más raro es el siguiente. Que fue el año pasado, que fue otro de los Getty, también otro de los nietos. Un músico llamado John Gilbert Getty, otro de los nietos, por cierto, y el hermano del anterior. Murió a los 52 años en San Antonio, Texas. Lo encontraron en la posición esta de loto. Sí, con los ojos y la boca abierta y una computadora enfrente. En la cama de la habitación del hotel donde se estaba quedando. Lo encontraron como disecado. Estaba haciendo el yoga mortal. el yoga de la muerte. Yo no sé qué le pasó a ese señor. Y eso fue a finales del 2020. Pueden buscar la noticia y verla y darse cuenta que es súper rara la muerte de este John Gilbert. Después tenemos a los Onassis. Los Onassis. Fíjate, todos tienen plata, chico. Por eso es que yo te digo, yo prefiero una vida sencilla, Fede. No, mentira. Yo quisiera tener un poquito de las complicaciones de los Onassis, realmente. Yo también. Bueno, el hecho es que los Onassis, se dice que esta maldición empieza con el mismísimo patriarca de la familia, el creador de toda esta Aristóteles. fortuna. El gran Aristóteles Onassis, quien entre sus consejos de vida decía que había que mantenerse bronceado. Ya ahí yo fallé, ¿ves? Yo no voy a poder ser millonario, pero yo nunca me bronceo. Yo sí me bronceo bien. Exacto, tú puedes pasar por millonario más fácil que yo. Pero bueno, se dice que Aristóteles torció su suerte en el momento en que abandona a Tina, su esposa, madre de sus hijos, para dejarla por María Callas, la soprano. Pero además a María Callas la deja por Jacqueline Kennedy, quien ya era viuda en ese entonces, con quien tuvo un matrimonio súper desdichado porque se dicen que fueron muy infelices los dos, ¿no? El hecho es que a esta desgracia de matrimonio que él tuvo con Jacqueline le sigue la muerte de su único hijo varón, Alexander, quien muere en un accidente de avión. Imagínense, el único heredero varón de los Onassis. Luego de esto, tan solo 2 años después, María Callas, que se dice que fue el gran amor de Aristóteles Onassis, muere con solo 53 años. Yo no sabía que María Callas había muerto tan joven. Yo tampoco. Le dio un infarto. Luego Cristina Onassis, la hija del magnate, parece que sufrió de depresión toda su vida. Y murió de circunstancias misteriosas en Argentina en el 88. Yo me imagino eso también habrá sido una comidilla de los medios increíbles. Sí, ellos siempre estuvieron como en los tabloides. Eran siempre hubo mucho amarillismo en torno a la familia Onassis. Luego, bueno, la muerte de Jacqueline Kennedy en el 94, que murió de solo 54 años luego de luchar 64 años luego de luchar con un linfoma. El hecho es que la única heredera de la inmensa fortuna de los Onassis es Atina, hija de Cristina, que es la que murió en Argentina. Atina es la gran heredera de la fortuna Onassis, pero se dice que la maldición de alguna manera sigue salpicándolos porque Atina está casada con un señor que es divorciado y la hija de este primer matrimonio del señor vive con ellos. El hecho es que la ex mujer de este señor se suicida hace poco tiempo, en el 2018, tras una depresión profunda por haber perdido la custodia de su hija, quien vive con Atina. El hecho es que, aunque es una muerte indirecta, se dice que todo lo que está cerca de los Onassis de alguna manera se ve afectado por la infelicidad. Y por el dinero. Ahora, ¿tú crees, Daniela, que existe algún tipo de maldición en tu familia? Mira, yo creo que sí hay una... No me gusta la palabra maldición como tal familiar. Pero algo que los persiga. Que hay una predisposición familiar a elegir...
Tener malas elecciones en lo laboral. Somos capaces y somos propensos a la estafa. Porque nos enamoramos a veces tanto de lo que hacemos en trabajo que nos estafan y a veces no nos damos cuenta. O cuando nos damos cuenta ya es muy tarde y lo que hacemos es que nos molestamos y mandamos todo para el carrizo. El hecho es que somos muy torpes en esa parte financiera, digamos, en lo laboral. Aman tanto el trabajo. Amamos tanto el trabajo. Que el trabajo es un placer. Claro, y la gente con malas intenciones se aprovecha de nosotros. Sí, aunque no lo creas, en mi familia es exactamente lo contrario. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la de tu familia? Nosotros detestamos el trabajo. O sea, en tu familia son muy cómodos. Hacemos todo lo posible para no trabajar. Pero vivir bien. Exactamente. Les gusta vivir bien sin trabajar. En la mía nos sentimos culpables por vivir bien, pero nos gusta trabajar. Por eso tú y yo hacemos buena pareja. Exacto, no es cuestión de trabajar o no trabajar. Es que cuando se trabaja es para alcanzar un objetivo. No trabajas por trabajar. Exactamente. ¿Me casas a lo que me refiero? O sea, no es que... No, ay, qué flojera. Pero si tú me pones $1,000,000, te aseguro que levanto el trasero de aquí y me pongo a hacer lo que sea para ganarme el $1,000,000 si me los pones enfrente. Obvio, microbio. No todo el mundo es así. No. En el caso mío... me gusta tanto el trabajo que me olvido de que del $1,000,000. Me olvido que puede haber una remuneración. Exactamente. Y eso creo que ha sido un problema familiar. Obviamente hay casos como en todos en que no es que a todos nos ha pasado, pero hemos sido algunos personajes en mi familia que hoy en día hago la introspección y hago, como dice este término psiquiátrico de la autopsia psicológica familiar, y me doy cuenta que sí, que a veces amamos tanto lo que hacemos que nos dejamos estafar. Pero bueno, vamos a responder la pregunta muy importante del día de hoy. Vamos a revisar, vamos a hacer aquí un chequeo al azar entre las preguntas muy importantes que nos enviaron. Y tenemos una que a mí me pareció que está simpática. La hace Esteranto, es @Esteranto, Antonia Zenobi, una de nuestras seguidoras de Cosas Muy Importantes, que nos dice si es cierto que los humanos somos una clase de monos. Mi papá dice que eso viene por parte de mi mamá. Que su familia no es descendiente. Los científicos dicen que sí. Somos una especie de primates, sí. Exacto, que somos los primates más inteligentes de todos, algunos. Están los que no creen en eso, por supuesto, pero yo sí creo que somos una especie. Bueno, los científicos dicen que sí, que básicamente somos unos primates muy avanzados. Exactamente. Tenemos varias preguntas muy importantes que iremos respondiendo en el transcurso de otros episodios. Recuerden que nos pueden mandar su pregunta muy importante a @Cosas Muy Importantes por DM. También nos pueden escribir a cosasmuyimportantes@culturizando.com. Todos estos contenidos que hablamos los van a poder leer en culturizando.com de manera más profunda y detallada. Y son muy importantes. Recuerden que son muy importantes. Agradecemos a nuestra Diana, muy importante, nuestra productora, quien como siempre, nos da su apoyo y además nos ayuda a mantener esas redes sociales súper activas. Y principalmente a todos ustedes, que son los oyentes muy importantes. Para ustedes tenemos sorpresa, los invitamos a que se suscriban en nuestro Patreon, porque por ahí vamos a traerles sorpresas muy importantes que estoy segura que van a disfrutar. Próximamente viene el live de Cosas Muy Importantes hablando de extraterrestres, así que vayan preparando sus preguntas, sus y sus sombreritos de aluminio. Sus sombreros de papel aluminio, muy importante, Fede, gracias. Voy a preparar el mío para ese live. Es más, ese live deberíamos hacerlo con unos sombreros de papel de aluminio. Lo vamos a hacer con sombreros de papel de aluminio. Bueno, recuerden escribirnos en nuestras redes sociales. Todo este contenido también lo vamos a complementar en las redes sociales a través de... que estamos disfrutando mucho. ¿A ti no te parece que nuestras redes se ven bellísimas, Fede? Ay, son una belleza. Una bellezura. Vamos a ir publicando detalladamente sobre estas familias malditas. Así que bueno, nada, nos escuchamos en otro episodio. ¡Chao! Adiós. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.